Bendiciones a todo aquel que está conectado. Bendiciones desde Buenos Aires. Neri Price les habla desde aquí, Código Pardes, desde Libertad, Merlo, Buenos Aires, y para todo, para todas las naciones, para todo Israel, donde se encuentra. Seguimos con la Parashá de Ket. Y un tema que sale de esta Parashá de Ket es la lluvia del cielo. Aprender a depender. Es decir, cuando Dios cierra nuestros sistemas de control para abrir nuestros ojos a su providencia. Y en Devarim, capítulo 11, versículos 10 al 12, nos dice: porque la tierra a la cual entrás para tomarla en posesión no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortalizas. La tierra a la cual pasáis para tomar en posesión es tierra de montes y de valles, que bebes las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Hashem tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Hashem tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Tremendo lo que dice aquí el Señor sobre esta tierra, la tierra prometida, la tierra de Israel. Dos maneras de vivir nos muestra aquí esta Parashá de Ket, uno de los pasajes más profundos. No habla del Sinaí, del maná, ni de los 10 mandamientos. Habla de agricultura. A primera vista parece un cambio de tema, pero en realidad Moisés está enseñando una de las mayores lecciones espirituales de toda la Torá, que para nosotros también nos va a ser de mucha aplicación y de mucho aprendizaje. Compara dos tierras, Egipto y Canaán. Exteriormente ambas producen alimento, pero espiritualmente representan dos maneras completamente distintas de vivir. Una depende del hombre, la otra enseña a depender de Dios. Y esto hace toda la diferencia. Y esta comparación no solo habla de geografía, habla del corazón. Todos llevamos un poco de Egipto y un poco de Canaán dentro de nosotros. Egipto, la ilusión del control. Moisés dice: regabas con tu pie. ¿Qué significa esta expresión? Egipto dependía del río Nilo. Cuando el río crecía, los agricultores abrían canales mediante pequeños diques de barro y utilizaban bombas y mecanismos accionando con los pies para conducir el agua hacia los campos. Todo el sistema daba una enorme sensación de control. Mientras el Nilo estuviera allí, la agricultura podía planificarse. El hombre sentía que dominaba el proceso. Por eso Egipto llegó a convertirse en símbolo de autosuficiencia. El profeta Ezequiel pone estas palabras en boca de Faraón: el Nilo es mío, yo lo hice para mí. Ezequiel 29:3. Esta es la esencia de la soberbia, de la autosuficiencia, de creer que podemos todo, que nosotros lo hacemos todo, el orgullo, la vanagloria, confundir el medio con la fuente. Sin embargo, Canaán, la tierra que mira al cielo, en cambio Canaán no tenía un gran río como el Nilo. Canaán dependía de la lluvia. Podía haber excelentes cosechas o años difíciles. Todo obligaba al pueblo a mirar hacia arriba. No era una tierra menos fértil, era una tierra diseñada para enseñar dependencia. Y esto tiene que quedar claro. La tierra que Dios te da es una tierra en la cual vos tenés que depender de ese dueño. Los sabios dicen: Egipto mira al río, Israel
mira el cielo. Qué diferencia tan profunda cuando tenemos muchos que miran el mundo, que miran el sistema mundano, el sistema que estamos lógicamente observando, pero dice que Israel mira el cielo y eso hace toda una diferencia. Por eso Rav Shaul en Colosense nos decía, no mires las cosas de abajo, mira las cosas de arriba. ¿Y por qué Dios eligió esa tierra? ¿Acaso Dios no podía haber dado a Israel un país con un gran río? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué eligió una tierra dependiente de las lluvias? Porque el objetivo de Dios nunca fue solamente alimentar cuerpos, que comieran, que engordaran, que estuvieran tranquilos. No, era formar corazones. Y la geografía también educa. El paisaje se convierte en maestro. Cada nube recordaba al pueblo que la vida no estaba en sus manos. Dice el pasaje, los ojos de Hashem están sobre ella. Esta es una expresión extraordinaria. Dios no quita su mirada de ese lugar. No dice simplemente que Dios envía lluvia, dice sus ojos están continuamente sobre ella. Y a veces perdemos esta visión, a veces nosotros perdemos esta verdad de que Dios está continuamente mirando, está continuamente observando, cuidando. Los comentaristas explican que la tierra prometida representa un lugar de atención constante. ¿Y cuánto nos cuesta creer y ser conscientes de que el Creador, de que nuestro Dios está constantemente atento a cada una de nuestras cosas? No porque Dios deje de cuidar al resto del mundo, lógicamente que no, sino porque Israel debía vivir con la conciencia permanente de esta providencia, de esta supervisión divina. La lluvia se convertía en un recordatorio visible de que Dios seguía gobernando. El Midrash cuenta que un rey tenía 2 hijos. Al primero le entregaba toda la provisión del año en un solo día. Al segundo le daba el alimento diariamente. Y un consejero preguntó, ¿por qué esta diferencia? Y el rey respondió, porque quiero ver cada día el rostro del segundo. Y así interpretan algunos sabios de antaño el maná y la lluvia. Dios no busca crear dependencia enfermiza, busca mantener viva la relación. Él quiere que todos los días tú salgas por maná, que mires el cielo esperando la bendición, la lluvia que caerá. Eso es algo de una relación íntima con aquel que lo puede hacer, con el Creador de la lluvia, del maná, de que entiendas que no es por vos, que no es por tu fuerza, que no, y Él tiene para regalar toda esa bendición. Entonces la lluvia es como un lenguaje del pacto. En la Torá, la lluvia nunca es solo un fenómeno meteorológico, es un lugar del pacto, perdón. Cuando Israel caminaba con Dios, la lluvia era presentada como una bendición. Esto lo encontramos nosotros en Devarim, capítulo 11, versículos del 3 al 15. Cuando persistía en la idolatría, la falta de lluvia era una llamada al arrepentimiento, no un acto arbitrario de crueldad. Los profetas usan este lenguaje para recordar que la creación y la vida moral no están completamente desconectadas. De acuerdo a cómo vivimos, las cosas se van a comportar. Y al mismo tiempo, el libro de Job y otros textos muestran que el sufrimiento o la sequía personal
no siempre son consecuencia directa del pecado. La Escritura mantiene ambas verdades. Dios gobierna la naturaleza y, sin embargo, sus caminos superan nuestro esquema simplista. Es decir, bueno, todo es por pecado o todo por esto, pero queremos siempre darle una explicación a todo, pero a veces no hay explicación. Entonces, esta para allá se llama como consecuencia. ¿De qué? Y no siempre son consecuencias directas del pecado, que no llueva y estas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros, claro, hablamos de lluvia, nos recordamos a Elías. Toda la historia de Elías gira alrededor de la lluvia. ¿Y por qué? Porque el pueblo había sustituido a Dios por Baal. Y Baal era considerado el dios de las tormentas y la fertilidad. Entonces, Dios demuestra que no es Baal quien controla la lluvia. Solo el Creador abre y cierra los cielos. Cuando finalmente cae la lluvia en el Carmelo, no solo termina una sequía, también cae un ídolo. Humillás cuenta que un hombre cavó un pozo muy profundo y después dijo, ya no necesito la lluvia. Un anciano respondió, ¿y quién llenará el pozo si no hay lluvia? Y muchas veces así ocurre con el ser humano. Puedes construir sistemas extraordinarios, pero siempre dependerá de aquello que solo Dios puede dar. La lluvia, habla la Escritura de una lluvia temprana y una lluvia tardía. La Torá habla de dos lluvias fundamentales, Yoré y Lloré, la temprana, Malkosh, la tardía, en hebreo, ¿verdad? Las palabras. Los sabios las comparan con la educación espiritual. La primera ablanda la tierra y la segunda madura el fruto. No basta comenzar bien, también es necesario perseverar hasta que aparezca la cosecha. El agua siempre desciende, nunca sube. Baja del cielo, va a la montaña baja al valle, hasta los lugares más bajos de toda la tierra. Eso nos habla que la lluvia tiene una relación especial con la humildad. Por eso los sabios comparan la Torá con el agua. Solo permanece donde encuentra humildad. Un corazón orgulloso es como una montaña rocosa. La lluvia cae, pero escurre, nunca queda. Un corazón humilde es como tierra fértil. Recibe, absorbe, da fruto. ¿Por qué Dios responde inmediatamente? Preguntó alguien, un discípulo, ¿por qué Dios nunca responde o no responde inmediatamente todas nuestras oraciones? Y el maestro respondió, porque si lloviera todos los días exactamente cuando tú lo decides, terminarías creyendo que tú gobiernas el cielo. La espera también enseña quién es el verdadero Señor de la lluvia. Dios no es un mandadero, alguien que está subordinado a ti. Es todo contrario. Los profetas también utilizan la lluvia como imagen del espíritu, del Rúa y de la enseñanza divina. Isaías dice en el capítulo 55, versículos 10 y 11, como desciende de los cielos la lluvia, así será mi palabra. La lluvia no solo hace crecer los campos, la palabra hace crecer el corazón. Y entonces Jeremías denuncia un problema profundo. El pueblo seguía viviendo,
pero había dejado de decir, temamos ahora Shen, que da la lluvia temprana y tardía. Esto está en Jeremías capítulo 5, versículo 24. La ingratitud comienza cuando disfrutamos de los beneficios sin recordar al benefactor, sin recordar a aquel que da todas esas cosas. Y la conexión con Yeshua en esta parte entre la Torá y el Brit Hadashah, en el Mateo capítulo 6 Yeshua dice, mirad las aves, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, no está invitando a la pereza aquí. Las aves salen cada mañana, las aves trabajan, buscan alimento, construyen nidos, pero no viven esclavas de la ansiedad. La diferencia entre el trabajo y la autosuficiencia es la confianza. ¿Qué sabe el ave que muchos de nosotros no sabemos? Que Dios cuida de ellas, que Dios atiende a cada una de ellas y satisface. Es el benefactor y nada tienen que pagar, nada tienen que hacer por eso. Dice, el Padre hace salir su sol y hace llover. Mateo 5:45. Entonces Yeshua presenta la lluvia como expresión de la bondad universal de Dios. La hace salir sobre buenos, sobre malos, hace salir el sol y hace llover sobre todo. No solo sostiene a Israel, sostiene toda la creación. La lluvia es un recordatorio cotidiano de la gracia común del Creador. Cuando llegan las fiestas de Sukkot, cuando se realizaba la ceremonia de la libación de agua en el templo para pedir lluvias abundantes, Yeshua proclamaba, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No rechaza el simbolismo de la fiesta, lo lleva a su plenitud. El agua, pedida para los campos, apunta también a la obra renovadora del Ruach en el corazón. En la fiesta de Sukkot ya es la última de las fiestas del mes de Tisri. Es la fiesta donde comenzó con el juicio, ¿verdad? Rosh Hashanah, Yom Teruah, sonó la trompeta, pasaba por el Yom Kippur, el día del perdón, y viene Sukkot, que ahí finaliza el día de la cosecha, el día de las naciones, ¿verdad? Habitando en cabañas. Y el próximo mes será el mes de Shiva, el mes de la lluvia, el mes donde tendrá que caer agua en la tierra para que dé fruto una vez más. Y es un mes muy esperado, por eso se ora por la lluvia, se hace la libación de las aguas en Sukkot. Porque si en Shishvan llueve, ellos entenderán como una señal de que Dios aceptó todo ese tiempo de Tisri, que ellos aceptó ese perdón de Yom Kippur, que Sukkot, todo eso se hizo bien. Porque entonces ese año habrá cosecha, habrá bendición, porque Dios envió lluvias. El agua pedida para los campos apunta también a la obra renovadora del espíritu, del Ruach, en el corazón. Y Santiago utiliza la lluvia como símbolo de perseverancia. Dice en Santiago 5:7, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. La dependencia sigue siendo parte de la vida del creyente. Debemos depender de Él. Y en el libro de Hebreos también compara la lluvia con la gracia recibida por una tierra preparada para producir fruto. Hebreos 6:7. La bendición de Dios siempre tiene un propósito: transformar, no simplemente impresionar. Cuando el campesino mira al cielo esperando la lluvia, recuerda que no controla la cosecha. Cuando el creyente mira al cielo esperando la misericordia,
recuerda exactamente lo mismo. Y el Baal Shem Tov decía, la lluvia enseña humildad porque cae sobre todos, pero nadie puede fabricarla. Nadie puede fabricar la lluvia. Entonces todos tenemos un Canaán personal. Todos queremos vivir en Canaán, en la tierra prometida, en la tierra, verdad, de bendición. Pero muchas veces seguimos pensando como Egipto. Queremos controlar todo, prever todo, asegurar todo, eliminar toda incertidumbre. Dios, en cambio, nos conduce a una tierra donde aprendemos a trabajar con responsabilidad y al mismo tiempo a reconocer que el resultado último permanece en su mano. No se trata de abandonar la planificación y el esfuerzo, ni que vos tengas que... No, la Torá valora el trabajo diligente. Se trata de no convertir el control en un sustituto de la confianza. De eso se trata. Levantar los ojos al cielo, como dice este pasaje. Moisés no estaba dando una clase de geografía, hablando de Canaán y comparando con egipcio. Estaba enseñando una forma de vivir. Egipto representa el corazón que cree que todo depende de su capacidad, de su inteligencia, de su esfuerzo. Canaán representa el corazón que trabaja con fidelidad, pero sabe que la vida es un don. Por eso la tierra prometida necesitaba lluvia, porque Dios quería un pueblo que cada mañana, al mirar las nubes, recordara que seguía siendo sostenido por Él, que sin Él nada podrían hacer. Yeshua llevó esta enseñanza a una profundidad aún mayor y nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. No dijo, danos el pan para toda la vida. No, el pan diario, como el maná, como la lluvia, nos recuerda que la comunión con el Padre se renueva continuamente de día en día. Quizá el mayor milagro de la lluvia no sea que haga crecer el trigo, es que hace crecer la fe, la paciencia, quita la ansiedad. Cada gota proclama silenciosamente, la vida sigue siendo un regalo y el Creador, el dueño de todo, nos sigue mirando con atención, nos sigue supervisando, atendiendo. Cada nube recuerda que todavía no somos autosuficientes y cada cosecha declara que detrás del trabajo humano sigue estando la mano fiel del Creador. Tal vez por eso los sabios enseñaban que quien aprende a agradecer por la lluvia termina aprendiendo a agradecer por toda la vida, porque descubre que aunque Él ara la tierra, prepara la tierra con sus manos, es Dios quien sigue abriendo los cielos. Seguimos en esta parashá y vamos a seguir con esto de la tierra, pero ahora hablaremos de los 7 frutos de la tierra, porque la Torá en Devarim 8 nos habla también de Devarim 8, versículos 7 y 8, y los 7 frutos de la tierra tienen un retrato del carácter del Mesías, cuando la tierra prometida misma está anunciando a través de sus frutos el perfil espiritual del rey que habría de venir. Es interesantísimo este tema, porque dice Devarim capítulo 8, versículos 7 y 8, dice, porque Hashem tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en valles y montes, tierra de trigo, cebada, vid, higuera y granado,
tierra de olivos, de aceite y de miel, de dátil. Y Dios describe una tierra, pero también un hombre. Cuando Moisés describe la tierra prometida, podría haber hablado de sus ciudades, de sus montañas o de su riqueza mineral. Sin embargo, escoge 7 frutos. Y los sabios nunca consideraron esta lista como una simple inventario agrícola. Estos 7 productos son llamados en la tradición Shivat Haminim, las 7 especies. Shivat Haminim, las 7 especies. Con ellas se bendice la tierra de Israel. Con ellas se presentan las primicias, el bikurín, en el templo. Con ellas se expresa la abundancia del pacto. Pero hay un misterio más profundo. La tierra produce aquello que el hombre necesita para vivir. Y el Mesías vino precisamente a producir en la humanidad aquello que el alma necesita para vivir. Así como el Edén tenía árboles específicos y el tabernáculo tenía muebles específicos, la tierra prometida posee frutos que no son casuales. Cada uno revela una dimensión del reino de Dios. En la tradición hebrea, muchos comentaristas han visto en estos frutos no solo bendiciones materiales, sino símbolos de cualidades espirituales. Y desde una lectura, ¿verdad?, relacionada al Mesías, pueden contemplarse también como un retrato del carácter del Mesías y del discípulo que camina, ¿verdad?, del discípulo que camina atrás de él, del Talmidín. ¿Por qué 7? Y el número 7 representa en la Escritura plenitud, totalidad, santidad, pacto, culminación. 7 días de la creación, 7 brazos de la menorá, 7 semanas hasta Shavuot, 7 años sabáticos, 7 cielos, ¿verdad? En la tradición hebrea, los 7 frutos representan una tierra completa. Nada falta. Todo está preparado. Y el orden tampoco es casual. Los frutos en el pasaje allí aparecen así. Primero trigo, segundo cebada, tercero vid, cuarto higuera, quinto granado, sexto olivo y séptimo miel de dátil. Y muchos comentaristas observan que el orden va desde el alimento básico hasta el fruto más dulce, sugiriendo un camino de maduración. Y el trigo, que es el primero, la vida entregada para dar vida. El trigo era el alimento principal de Israel. Sin trigo no había pan y sin pan no había vida. Pero el trigo enseña un principio. Debe morir, debe ser molido, debe ser amasado, debe pasar por el fuego. Solo entonces alimenta. Hay un midrash que se llama el midrash del grano, y los sabios comparaban al justo con un grano de trigo. Mientras permanece entero, solo ocupa espacio. Cuando es quebrantado, alimenta multitudes. Y Yeshua toma exactamente esta imagen en Juan capítulo 12, versículo 24, para decirnos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El Mesías se identifica con el trigo, su muerte produce vida, su quebrantamiento alimenta al mundo, y también el Talmidín, el discípulo, está llamado a una existencia fecunda, donde el servicio y la entrega generan vida a otros. Segundo, la cebada. Y la cebada la podemos asociar con la humildad antes de la gloria. La cebada era considerada
un alimento más sencillo que el trigo. Con frecuencia se destinaba al ganado o a las personas más pobres. Era la primera cosecha del año. Representa el comienzo, la humildad, lo pequeño. Por eso en el libro de Ruth vemos a Ruth, la historia de Ruth, comienza precisamente durante la cosecha de cebada. Y allí aparece la redención por medio de Boaz. La humildad abre el camino al Redentor. Yeshua tuvo un inicio muy humilde. Nació apenas allí en un lugar, ¿verdad? En un azúcar, en un lugar donde pudo conseguir, donde había animales, donde era apenas un establo. Creció en Nazaret, no entró en Jerusalén. El rey comenzó como la cebada, humilde, accesible, sin apariencia exterior que impresionara. El tercer fruto, que es la vid, la uva, es el gozo, de allí el vino, el gozo del pacto. Y la vid representa alegría, comunión, celebración, pacto. El vino alegraba las fiestas, acompañaba las bodas, no podía faltar. Santificaba el Shabbat mediante el Kiddush, y el vino simbolizaba eso, la alegría, la comunión, la celebración, el pacto. Los sabios enseñan que el vino revelaba lo que el hombre lleva dentro. Cuando se rompe el control exterior, aparece el verdadero corazón. En las bodas de Caná transforma el agua en vino, Yeshua, y no fue solamente un milagro, fue un anuncio. El reino trae alegría renovada, y en esa última cena en la que él toma la copa del pacto, ¿verdad? La vid se convierte en símbolo de una comunión restaurada entre Dios y su pueblo. Y Yeshua también aclara, o también él declara de alguna manera en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Es decir, el discípulo también no produce fruto separado de ese tronco. Como cuarto fruto está la higuera, el higo. Y eso va a simbolizar la paz, el conocimiento, el fruto visible. La higuera aparece constantemente en el Tanaj como símbolo de paz. Dice Miqueas 4:4, cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Habrá alegría, la vid, comunión, y debajo de su higuera estará en paz. Representa descanso, seguridad, madurez. Además produce varias cosechas en el año. Es una imagen de constancia. Dicen que estudiar Torá es como recoger higos. No maduran todos juntos. Cada día aparece uno nuevo. Así ocurre con la revelación. Cada vez hay algo nuevo que surge. Yeshua, cuando ve la higuera sin fruto, en Marcos 11, no condena simplemente un árbol, realiza un acto profético que invita a reflexionar sobre una religiosidad con apariencia, pero sin fruto. Su enseñanza recuerda que Dios busca una vida cuya fe se haga visible en obras de justicia y misericordia. No es que vos seas simplemente un árbol y que no tengas el fruto. Más que ese fruto sale diariamente. Como quinto fruto está la granada, el granado, y esto habla de abundancia interior. La granada contiene cientos de semillas, por eso simboliza fecundidad, abundancia. Los sabios enseñan en el Midrash que incluso el israelita más sencillo está lleno de méritos, como un granado de semillas. No es un conteo literal de 613 semillas, una idea popular, pero
botánicamente inexacta, es decir, si te la pones a contar, no vas a contar 613, sino una imagen poética sobre el potencial espiritual de cada persona. Claro que son muchas, pero no habla de un número exacto, ¿verdad? Las campanas y granadas adornaban el manto del sumo sacerdote en Éxodo 28, Shemot 28. Representaban belleza y plenitud. Yeshua, el Mesías, forma discípulos que multiplican vida. No producen una sola semilla, produce una cosecha. El reino nunca termina en una persona, siempre genera otras y otras y otras. Como sexto fruto tenemos el olivo. Y el olivo, ahí tenemos el aceite, esa aceituna, la unción que permanece. El olivo tiene una característica que tarda muchos años en crecer, pero puede vivir siglos y siglos. Es interminable, es indestructible casi. Produce aceite, y el aceite servía para ungir reyes, ungir sacerdotes, encender la menorá, sanar heridas. Representa la presencia constante de Dios. Jeremías nos habla de que Israel es llamado olivo verde, hermoso es su fruto. Jeremías 11:16. Yeshua es el ungido. Mashiach, todo su ministerio está relacionado con la unción del Rúa. Además, él ora en Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Qué imagen tan extraordinaria, que él va a orar allí, y donde él más está sufriendo es en esa prensa de aceite donde va a estar presionado para sacar el mejor aceite, para dar luz, para la menorá, que era la primer prensada. Antes de iluminar al mundo, el aceite debe ser prensado. Antes de la resurrección vino el madero. Y como último fruto, el 7, la miel de dátiles. Esa es la dulzura de la redención. La palabra hebrea es devash. En Deuteronomio, en Devarim, suele referirse principalmente al jarabe de dátiles, aunque en otros contextos bíblicos también puede designar a la miel. Representa dulzura, plenitud, deleite. El salmista dice: cuán dulce son mis palabras, o son a mi paladar tus palabras. Salmo 119. La relación con Dios no termina en el deber, conduce al deleite. Si no te estás deleitando, si no te estás gozando, bueno, es una llamada de atención. Todo conduce al deleite. Y Yeshua invita, dice: gustad y ved. La vida con Dios no es solamente obediencia, no, también es gozo, también es fiesta, también es gozarse, disfrutar, deleitarse. El reino posee una dulzura que el mundo no puede fabricar. Por eso estos 7 frutos tienen que ver con el carácter del Mesías. Y acá podemos ver como un retrato espiritual el fruto, como por ejemplo el trigo. Entonces el primero es una entrega de sacrificio, la cebada es la humildad, la vid el gozo del pacto, la higuera la paz y fruto constante, la granada una abundancia de vida, el olivo es la unción permanente y el dátil dulzura y consolación. Ninguno de estos rasgos aparece aislado, todos forman una personalidad completa. Y dice que un rey plantó 7 árboles distintos en su jardín y cada visitante prefería uno diferente. Unos admiraban el aceite, otros el vino, otros el pan, y el rey sonreía.
sabía que ninguno expresaba por sí solo toda la riqueza del jardín. Solo juntos revelaban la belleza de su obra, y así ocurre con el Mashiach. Ninguna imagen por sí sola puede describir su plenitud, su grandeza. Los frutos tienen que ver con una realidad y el fruto del Rúa. Pablo habla, Rab Shaul, del fruto del Rúa, del fruto del Espíritu, en Gálatas 5, y nos dice, no dice frutos, ¿verdad? En plural, habla de un fruto con múltiples manifestaciones. ¿Sí? Amor es el amor gozoso, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y así como la tierra prometida posee diversos frutos que juntos describen su riqueza, la vida transformadora por Dios manifiesta diversas virtudes que revelan una misma obra del Espíritu. Por eso, desde Bereshit hasta Apocalipsis, aparece la imagen del árbol que da fruto, el árbol de la vida. El Edén comienza con árboles. La nueva Jerusalén termina con el árbol de la vida, y entre ambos extremos se desarrolla la historia de la redención. Los 7 frutos de Barín, Deuteronomio, anticipan esa restauración. La tierra prometida es un anticipo del reino donde la creación vuelve a producir vida en plenitud. Hay una enseñanza jasídica de Nachman de Breslev que enseñaba: no preguntes solamente qué fruto produces, pregunta también qué sabor deja tu vida en quienes te rodean. Una vida puede ser correcta, pero Dios desea que también sea nutritiva, que alimente, que consuele, que inspire. Y acá tenemos una conexión con el Brija de allá. Los evangelios presentan continuamente a Yeshua mediante imágenes agrícolas como el sembrador, la vid, el pastor, el pan, el agua viva, la higuera, grano de trigo. Y no son metáforas aisladas, son ecos de la Torá. El Mesías aparece como el verdadero fruto de la tierra prometida. No vino simplemente a conducir al pueblo hacia una tierra fértil, vino a formar un pueblo que refleja el carácter del reino. Entonces, Dios no solo quiere llevarnos a una buena tierra, como nos está diciendo Moisés, sino convertirnos en buenos frutos. La mayoría de nosotros leemos de Barín pensando en una geografía, pensando en tierra verdadera. Moisés, sin embargo, está hablando de una transformación. La tierra prometida no era solamente un lugar donde abundaban los frutos. Era una escuela donde Israel debía aprender a convertirse en un pueblo que produjera fruto, que diera fruto. Cada especie anuncia una virtud. Cada cosecha enseñaba una dimensión del carácter que Dios quería formar. Yeshua llevó esa enseñanza a su plenitud. No solo habló del fruto, él mismo lo encarnó. Fue trigo quebrantado para dar pan al mundo, fue humilde como la cebada, trajo el gozo del vino nuevo del pacto, ofreció la paz anunciada por la higuera, multiplicó vida como el granado, y fue el ungido representado por el olivo, y reveló la dulzura de la comunión con el Padre. La pregunta final en la Parashá Ekeb no es simplemente ¿qué produce tu tierra? La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué fruto está produciendo Dios en tu vida? Porque la meta del pacto nunca fue solo entrar en una tierra donde crecieran 7 frutos. La meta era que el pueblo del pacto llegara a parecerse al dueño de la tierra. Y cuando el discípulo permanece unido al Mesías,
La tierra prometida deja de ser solo un destino geográfico, un lugar lindo para ir, comienza a florecer en el corazón, comienza a tomar conciencia y realidad en tu propia alma y corazón. Entonces, la vida del creyente se convierte en un huerto del Señor, donde otros encuentran pan para el hambre, aceite para las heridas, vino para alegrías, higo de paz, granadas de esperanza y la dulzura de una vida reconciliada con Dios. Esta parashá que nos lleva a una profundidad totalmente preciosa. Por eso, esta parashá nos habla que hemos sido elegidos para amar y servir. Y esa es la fidelidad del Dios del pacto. Por eso la elección divina, esa elección divina, no es un privilegio para sentirse superior, sino un llamado a reflejar el corazón del Dios al mundo. Y esto lo vemos reflejado en Devarim, capítulo 7, versículos 6 al 8, que nos dice: porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Dios. Hashem tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, os ha querido Hashem y os ha escogido, pues vosotros eras el más pequeño de todos los pueblos, sino por cuanto Hashem os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Esta paradoja de la elección que podemos ver en esta porción, de que pocas doctrinas han sido tan mal comprendidas como la de la elección divina. Muchos la leen como un privilegio, otros como una injusticia, algunos como un motivo de orgullo nacional, pero la Torá presenta una perspectiva completamente distinta. Dios no eligió a Israel porque fuera el más grande, eso lo sabemos, no es el más grande, ha sido el más pequeño y el peor de los pueblos, lo dice el mismo Dios. Entonces, no es un tema de orgullo nacional, no es un privilegio, y muchos lo tienen como esa injusticia y burlan todavía y dicen: este es el pueblo elegido, ellos se llaman los elegidos, los escogidos. Y Dios no eligió a Israel entonces porque fuera el más grande, lo eligió cuando era el más pequeño. Y no lo escogió porque fuera el más santo, lo llamó precisamente para santificarlo. Es decir, si vos lo tenés que santificar es porque no era santo y no era el perfecto. No eligió, ¿verdad?, porque fuera perfecto. Había otros pueblos más perfectos. Lo eligió para cumplir un propósito. La elección nunca fue una recompensa. Eso hay que entenderlo. No fuimos escogidos para recompensarnos por lo que hicimos, por lo que éramos, por lo que somos. No, todo lo contrario. Fue una misión. Esta verdad atraviesa toda la Escritura y alcanza su máxima expresión en el Mesías. La palabra escoger, el verbo hebreo utilizado es bajar. Bajar. Bet, hak, resh. Significa escoger, seleccionar, apartar para un propósito. Y en la Escritura, la elección nunca implica favoritismo caprichoso, jamás. No es un favoritismo, elijo a aquel y al otro no. Siempre implica responsabilidad. Y Dios escoge a Abraham, a Moisés, a David, a Jerusalén, al templo, a Israel, pero cada elección viene acompañada de una misión, nunca de una superioridad. ¿Y por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué Dios escogió a Israel y no a otros? Moisés responde claramente: no por cantidad, porque eras el más pequeño,
Dice, la elección rompe la lógica humana. Nosotros elegiríamos lo fuerte, lo más lindo, lo más grande. Dios suele comenzar con lo pequeño. Por eso hay que valorar estos mandamientos pequeños, estas cosas pequeñas. Dice, tampoco fue por mérito, Deuteronomio 9, no por tu justicia. Insiste varias veces, no fue por tu justicia. La elección no nace de los méritos humanos, nace de la gracia divina. Por amor, y aquí aparece la razón más profunda, porque Hashem nos amó, porque Él te amó. Primero, sin ninguna razón, sin ninguna explicación, Él te amó. Y la elección nace del amor, no del rendimiento. Entonces, no es que porque hiciste más, porque sos mejor, porque tenés capacidad. No. Te amó, sin ninguna razón. Es como cuando vos amás a tu hijo, no importa si tu hijo no tiene capacidades, no es tan inteligente, no importa, es tu hijo, lo amás. Entonces, tampoco es por la fidelidad del pacto. Él tuvo un pacto. Dios recuerda el juramento hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. La lección también revela que Dios permanece fiel a su promesa, a su palabra, a lo que Él pactó. Entonces, ahí está la elección de Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque ahí comienza, ¿verdad? Y Josué recuerda que su familia provenía de un ambiente idólatra. Josué 24:2. Y nada indica que fuera el hombre más poderoso del mundo. Dios lo llama para formar una familia que bendecirá a todas las naciones. Y desde el principio, la elección tiene una dimensión universal. No termina en Abraham, comienza con él. Y hay un midrash que se le llama el rey la lámpara. Cuenta que un rey caminaba de noche buscando una lámpara pequeña y los ministros preguntaron, ¿por qué no llevas un gran candelabro? Y el rey respondió, porque una pequeña lámpara puede entrar donde un gran candelabro no cabe. Y así obra Dios. Escoge lo pequeño para iluminar lugares donde el orgullo, lo grande, jamás podría entrar. Entonces Israel es llamado, o su misión. Israel es como un sacerdote entre las naciones. Y en Shemot 19 Dios declara, seréis para mí un reino de sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? No vino para sí mismo, sino que sirve, intercede, acerca a otros a Dios. Esta era la misión de Israel, no dominar a las naciones, servirlas, mostrando quién es el verdadero Dios, quién es el Creador. Y esto hay un peligro que es malinterpretar la elección, que es muy común que uno pueda malinterpretar esta elección. Los profetas denuncian repetidamente una falsa seguridad. Pensar, somos el pueblo escogido, nada puede ocurrirnos. Amós responde con firmeza. El profeta Amós responde con firmeza a todo eso. Solamente a vosotros he conocido, por tanto os castigaré. Amós 3:2. Y es sorprendente. La elección aumenta la responsabilidad, no la disminuye. Un padre va a castigar a su hijo, va a reprender a su hijo, lo va a corregir, no al hijo del vecino, no a alguien que no sabe ni lo conoce. Pero sí, solamente a vosotros he conocido, por tanto os castigaré. David fue elegido, pero cuando pecó no quedó exento de disciplina. La elección no elimina la corrección,
la hace más necesaria todavía, porque Dios disciplina aquello que ama. El profeta Jonás no quería predicar en Nínive, prefería que la elección de Israel terminara en Israel. Pero Dios le muestra que su misericordia alcanza también a las naciones. Israel fue elegido para bendecir, no para encerrarse, no para esconder esa luz, no para no llevar la teshuvá, el arrepentimiento a otro lugar. Entonces, la santidad, que Moisés dice, eres pueblo santo. La palabra hebrea es kadosh. Eres un pueblo kadosh. No significa simplemente perfecto, significa apartado para Dios. Kadosh, santo, significa apartado para Dios. Un utensilio del templo era santo, no porque fuera moralmente superior, sino porque pertenecía exclusivamente al servicio divino, es decir, estaba separado para un uso especial. Entonces, el amor del pacto, que el verbo en hebreo utiliza para amar es hab, ahavá, es un amor activo, fiel, comprometido. No depende de las circunstancias. Es el mismo amor que sostiene la alianza aun cuando Israel falla. Por eso los sabios comparan este amor con un padre que nunca deja de buscar a su hijo perdido. Y aquí aparece una de las palabras más importantes de la Biblia, que es Gesed. Gesed no existe ni una traducción única. El Gesed puede significar misericordia, amor leal, la bondad del pacto, la fidelidad amorosa. Cuando Dios mantiene su pacto incluso frente a la fragilidad humana, está manifestando su Gesed, su misericordia, su bondad. Y alguien preguntó, ¿cómo sabré si Dios me ama? Y un maestro contestó, cuando descubras que cada bendición te vuelve más humilde y más dispuesto a servir a los demás. El amor de Dios nunca infla el ego, jamás. Lo transforma en servicio. Por eso, cuando vemos la conexión con Yeshua en Hebrí Jarayá, el Mesías, el elegido, Isaías presentó al siervo diciendo, he aquí mi siervo, mi escogido. Yeshua es el elegido por excelencia, pero ¿cómo vive esa elección? Sirviendo, lavando pies, sanando enfermos, entregando su vida. La elección culmina en el servicio sacrificial. Y también Yeshua escoge a 12, y el número no es casual. Representan esas 12 tribus, la elección de los discípulos refleja la misión renovada de Israel, ser enviados para llevar la luz del reino. No son elegidos por prestigio, sino para aprender a servir. Y claro, no podemos dejar de decir, como dice Juan capítulo 15, versículo 16, que no me elegisteis vosotros. Yeshua dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Observen el orden: elección, misión, fruto. Nunca elección sin propósito. Por eso ese lavatorio de los pies en la noche que Yeshua, antes de ser entregado, Yeshua realiza ese gesto desconcertante, el maestro toma el lugar del siervo. La elección alcanza aquí su máxima expresión. El más grande sirve, no exige ser servido.
Y Pedro describe a las comunidades después, primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto que está diciendo Moisés en la parashá de Ekev. Está citando directamente Shemot capítulo 19. No está creando una idea nueva, está mostrando que la vocación sacerdotal del pueblo de Dios continúa orientada a anunciar sus virtudes al mundo. Entonces, Rab Shaul utiliza la misma imagen del olivo en Romanos 11 para decir que las naciones creyentes son comparadas con ramas injertadas. No constituyen al olivo, no sustituyen a ese olivo, participan de su raíz. Por eso advierte contra toda arrogancia. La elección nunca debe producir orgullo, sino gratitud y reverencia. En el nuevo pacto, Jeremías anuncia un pacto renovado. Anuncia un pacto renovado, no porque Dios haya abandonado su fidelidad, sino porque desea escribir su Torá en el corazón. Y la elección continúa. Pero ahora apunta hacia una transformación interior que capacita para vivir el propósito del pacto. Por eso Baal Shem Tov decía, si Dios te dio una vela, no es para admirar su luz, es para alumbrar el camino de otro. Y esta resume perfectamente la elección bíblica. Entonces hay un peligro que es el orgullo espiritual. Quizá el mayor riesgo de la elección sea olvidar por qué fuimos elegidos o por qué fuimos llamados. Israel cayó varias veces en esta tentación. Las congregaciones, las iglesias también han enfrentado este mismo peligro a lo largo de la historia. Cuando la elección se convierte en un motivo de superioridad, deja de cumplir su propósito. Dios escoge para enviar, bendice para compartir, revela para iluminar, perdona para enseñar misericordia. Por eso la fidelidad de Dios, que habla lo más extraordinario del texto, no es la fidelidad de Israel, es la fidelidad de Dios. Israel falla, murmura, se rebela, construye un becerro, pero Dios permanece fiel al pacto de Abraham. La historia bíblica no es el relato de un pueblo perfecto, es la historia de un Dios perfectamente fiel, que no falla, que no va a abandonar. Por eso ha sido elegido para reflejar el corazón del Rey. Vivimos en una cultura donde ser elegido suele significar ocupar un lugar de privilegio. En la Escritura significa asumir una mayor responsabilidad. El rey elige el embajador para representar su carácter, no para engrandecerlo. Y así sucede con el pueblo del pacto. Dios escogió a Israel para mostrar al mundo quién es Él. Escogió a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Escogió a David para pastorear con justicia. Escogió a los profetas para hablar la verdad. Y escogió al Mesías para revelar perfectamente el rostro del Padre. Yeshua nunca utilizó su elección para elevarse sobre los demás. La expresó lavando pies, perdonando enemigos, tocando leprosos, llorando con los que sufrían, entregando su vida. Allí comprendemos el verdadero significado de ser elegido. No consiste en recibir más honores, consiste en amar más profundamente, servir con mayor entrega, llevar la carga del otro, reflejar el corazón del Padre. Quizá por eso Moisés insiste tanto en recordar que Israel fue escogido siendo el más pequeño,
Porque cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, de dónde nosotros venimos, comenzamos a creer que la elección era un premio. Pero cuando recordamos nuestra propia fragilidad, entendemos que todo el mundo o todo comenzó por gracia. Y entonces dejamos de preguntarnos, ¿por qué Dios me eligió? Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo puedo honrar esa elección sirviendo mejor a los demás? Y ese es el espíritu del pacto. Esa es la vocación del pueblo santo. Ese es el camino que el Mesías recorrió primero para que nosotros pudiéramos seguir sus pasos. Esta para allá es que es el misterio del talón, de estas pequeñas obediencias de esta última generación, la generación de los talones del Mesías. Y será porque Ekeb será como consecuencia, escucharéis estos decretos, dice Devarim 7:12, y ninguna palabra de la Torá fue elegida al azar. Sin embargo, el Rúa pone la palabra Ekeb. ¿Y qué significa Ekeb entonces? Como consecuencia, seguir los pasos, aquello que viene después. Entonces, porque escucharás. Por eso algunas traducciones traducen porque obedecerán y otras traducen como consecuencia de escuchar. Pero literalmente podrían decir, será por causa del talón de vuestra obediencia. Y es algo misterioso, como hablamos casi en algún principio, la consecuencia es en el nivel peshat, en el nivel literal. Y si Israel escucha, vendrá la bendición. La obediencia produce consecuencias. Aquí aparece una ley espiritual. La bendición no nace del azar. Existe una relación entre obediencia y crecimiento espiritual. Pero, ¿por qué la palabra talón? Y aquí comienza el remes. ¿Por qué Dios usa precisamente talón? Porque el talón posee características únicas. Es la parte más baja del cuerpo, la más dura, la menos sensible y la que soporta todo el peso, la que permanece escondida. Y sin embargo, sin talón nadie puede caminar. Y qué paradoja, ¿verdad? El órgano menos valorado o la parte menos valorada sostiene todo el cuerpo. Jacob nació tomando un talón. La primera aparición importante de esta palabra ocurre en Bereshit, ¿verdad? Después salió su hermano, trabada su mano al talón, Ekeb, de Saúl. Bereshit, capítulo 25. Jacob nace tomando un talón, no una mano, no una cabeza, un talón. Nada es casual. Y los sabios preguntan, ¿por qué precisamente el talón? Los comentaristas discuten sobre eso porque toda la vida de Jacob, dicen, consistiría en aprender una verdad. Dios levanta al que está abajo. Jacob, incluso el nombre, Jacob es la Yud, la Ain, ¿verdad? La Kuf y la Bet. Proviene de Ekeb, talón, que es una Ain, una Kaf y una Bet. Le faltaría la Yud. Entonces, Jacob significa literalmente el del talón, pero también posee otro significado. La raíz Ekeb también significa seguir, venir detrás. Por eso Jacob viene detrás,
no es el primero, es el segundo, y sin embargo termina heredando la promesa. Aquí ya aparece el patrón mesiánico, los últimos terminan siendo primeros. El talón también lo vemos con la serpiente. Y aquí aparece una conexión extraordinaria con Bereshit, capítulo 3, versículo 15, que es la primera profecía que todos conocen. Él herirá tu cabeza y tú herirás su talón. Y otra vez el talón. Y los comentaristas observan que la serpiente únicamente alcanza la parte más baja, nunca la cabeza. El hombre puede ser herido, pero la serpiente será destruida. Y aquí aparece un principio impresionante. La parte aparentemente más débil del hombre termina siendo el instrumento de la derrota de la serpiente. Esto invierte completamente la lógica humana. Nosotros creemos que Dios usa lo más brillante, Dios utiliza lo más grande, lo más brillante, pero aquí nos habla de otra cosa. Dios utiliza lo más humilde. Rashaúl diría, en 1 Corintios 1, lo débil del mundo escogió Dios. El talón pisa la serpiente. El talón no solamente es herido, también pisa. Toda serpiente termina bajo del pie. La cabeza orgullosa termina debajo del órgano más humilde del cuerpo. Y aquí existe un mensaje enorme, porque aquella que quiso ser, ¿verdad?, con su orgullo y su altivez, va a terminar debajo de los pies, la parte más humilde, debajo del talón. El orgullo siempre quiere estar arriba. La humildad termina arriba. La serpiente quiso subir y terminó debajo del pie. Me das cuenta que un rey preguntó, ¿cuál es la parte más importante del cuerpo? Y ellos respondieron, la cabeza. El rey hizo caminar a un hombre sin apoyar el talón. Después de pocos pasos cayó. Y el rey dijo, lo que sostiene el rey del cuerpo no siempre es lo que recibe los aplausos. Rashi nos va a hablar, un comentarista, nos va a hablar de las misbot del talón. Y aquí llegamos al comentario más famoso, Rashi, el más grande comentarista que tiene toda la tradición hebrea. Comenta que hace referencia a las misbot, a los mandamientos que el hombre suele pisar con sus talones. Y es brillante, porque no habla del talón físico, habla de los mandamientos pequeños, aquellos que aparecen o que parecen insignificantes, los que decimos no importan tanto, no importa tanto eso. Ejemplo, devolver un llamado, llegar 5 minutos antes, agradecer, sonreír, pedir perdón. Bueno, a esas cosas no le damos mucha importancia. Devolver el cambio exacto. No exagerar una historia. Apagar el celular cuando alguien necesita atención. Recoger un papel del suelo. Bendecir después de comer el Birkat Hamazon. Saludar, ¿verdad?, al oficial en la vereda, al que está trabajando. Escuchar a un hijo hasta el final. No responder con sarcasmo. No interrumpir. Son mandamientos del talón. Los pisamos, no les damos importancia. Pero, paradójicamente, por allí comienza el reino. Y esta es la psicología del pecado. El pecado nunca empieza con grandes caídas. Empieza con pequeñas concesiones. David no cayó con Betsabé. Comenzó mucho antes. Cuando dejó de salir a la guerra, cuando se acostó a dormir y que se levantó tan tarde. Salomón no cayó con la idolatría, comenzó tolerando pequeñas excepciones. La serpiente nunca propone destruir toda la vida.
solo pide una pequeña grieta, nada más. Un rabino decía, ¿sabes cuál es el problema de muchos creyentes? Todos quieren ser la cabeza, pero nadie quiere ser el talón. Todos quieren predicar, enseñar, nadie quiere acomodar la silla, nadie quiere sacrificio, todos quieren profetizar, nadie va a poner un poste, el alambrado, todos quieren dirigir, nadie quiere servir. Sin embargo, el cuerpo camina gracias a los pies. La generación de los talones del Mesías. Y aquí entramos en algo secreto, misterioso. Se le llama Itbetá de Meshinjá, literalmente los talones del Mesías, al tiempo previo de la redención. ¿Por qué los talones? Y los comentaristas ofrecen varias lecturas. Primero, es el final del cuerpo. Y así como el talón es la última parte del hombre, esta generación es la última antes de la llegada del Mesías. Y será una generación espiritualmente insensible, como el talón. El talón casi no siente. Y así dicen los sabios que aumentará la insensibilidad espiritual, la confusión moral, falta de respeto, materialismo, la pérdida de autoridad. Y el Talmud describe ese tiempo con imágenes sorprendentes. La insolencia crecerá, la verdad será escasa y muchos valores se invertirán. Y esto es casi algo de lo que ya está ocurriendo. Y cuando pensaba el otro día y compartía que la estatua de Daniel, que ahí vemos oro, plata, bronce, eran imperios y reinos que van pasando. Dice que la última, la de los pies abajo, casi la de los talones, es una mezcla de barro con hierro. Pero llamativamente la roca que representaría el Mashiach, que viene a destruir ya el final de todo, que de la última generación, va a dar contra los pies, contra el talón. La roca parte allí, en esa última generación, destruyendo eso, ¿verdad? Cayendo toda la historia de los sistemas imperiales y mundiales. Pero también dice que esta será la generación más humilde, la menos importante, la más despreciada, y precisamente ella verá llegar al Mesías. Qué extraordinario, la generación más baja verá la gloria más alta. Y de esto es lo que habla, ¿verdad? Y hay algo de la gematría de la palabra que la Shin vale 70, la Kuf vale 100, la Bet vale 12, entonces hace un total de 172. Los comentaristas clásicos no asignan un simbolismo único a este número, pero desde una lectura más contemplativa podemos observar algunos resonancias bastante interesantes. Por ejemplo, la Shin, que vale 70, suele asociarse con las naciones, con la vista, Shin, pero se asocia con las naciones, los ancianos, los rostros múltiples de la Torá, 70 rostros o 70 naciones. La Kuf, que vale 100, evoca plenitud y trascendencia. Abraham recibió la promesa de Isaac cuando tenía 100 años. Y la Bet, que vale 2, recuerda la dualidad y la decisión entre dos caminos. Entonces, una lectura homilética podría decir que el talón, Ekeb, es el punto donde la plenitud divina del 100 entra en contacto con el mundo, 70, y se expresa en decisiones concretas. No es una interpretación tradicional fija, sino una aplicación simbólica, lógicamente. Entonces,
más sugestiva aún es la relación entre Jacob y Eke. Jacob agrega solo una letra a la palabra Eke, la Yod, para ser Jacob. La letra más pequeña, la letra del nombre de Dios. Sin la Yod queda solamente el talón. Con la Yod aparece Jacob. ¿Qué imagen? Cuando Dios se entra en lo pequeño, el talón se convierte en Israel. Y ese Israel cojea. Después de luchar con el ángel, Jacob queda cojo. ¿Dónde? Precisamente en la pierna. Otra vez, el talón, la marcha, el caminar. Toda la historia de Jacob gira alrededor del caminar. Y no es casualidad, Israel aprende que caminar con Dios deja marcas. Por eso Zacarías, capítulo 4, hace una pregunta. Dice, ¿quién menospreció el día de las pequeñeces? Aquí está toda la para allá. Dios no menosprecia pequeñas semillas, pequeños actos, pequeñas obediencias, pequeñas decisiones. Todo gran cedro comenzó siendo una pequeña semilla. Todo gran río comenzó con una pequeña vertiente. Todo matrimonio fuerte comenzó con un sí. Toda apostasía comenzó con un pequeño no pasa nada. En Lucas 16, Yeshua nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho me es fiel. Eso es exactamente que está para allá de esta porción, es que las pequeñas obediencias preparan las grandes responsabilidades. Por eso siempre decimos que David cuidó ovejas antes de cuidar un reino, que José administró una casa antes de administrar Egipto, que Moisés cuidó ovejas antes de cuidar a Israel, que Pedro cuidó redes antes de cuidar almas. Entonces, un hombre oró diciendo, Señor, quiero cambiar el mundo. Y Dios le respondió, perfecto, empieza tendiendo tu cama. El hombre contestó, bueno, Señor, ¿no habrá otra misión más espiritual? Y muchas veces queremos abrir el mar rojo y Dios nos pide primero ordenar el escritorio, limpiar la cocina. Queremos predicar a miles y todavía no llamamos a nuestra madre hace 3 semanas. Queremos sanar naciones, pero seguimos sin pedir perdón al hermano más cercano. Ese que, esas cosas que dejamos pasar, que las pisamos con el talón. Por eso el Mesías lavando pies, ¿no resulta curioso? La noche más importante, y Yeshua lava pies, no impone coronas, no entrega espadas, no organiza un desfile, se arrodilla, toma el lugar del siervo, lava precisamente aquello que toca el talón. El rey comienza por los pies, la gloria empieza abajo. Claro, alguna vez tuve una página que le puse como nombre el reino de el revés. Y el reino al revés, porque todo funciona así. Los últimos primeros, los pequeños grandes, los humildes exaltados, los mansos heredarán, los pobres serán los ricos, los siervos reyes. Todo comienza en el talón. Esta es nuestra generación.
y es la aplicación para nuestra generación. Vivimos en una cultura obsesionada con lo espectacular. Todos quieren viralizarse, ser vistos, ser famosos. Y no digo que esté mal tener miles de seguidores, pero Dios sigue buscando personas que sean felices cuando nadie las mira. Porque no es solo el Facebook y el Internet, man. Es lo que vos vivís cuando estás solo, cuando estás en tu casa, en la familia, en lo más cercano. El reino de Dios no se edifica primero en los escenarios, sino en los lugares ocultos, en la historia silenciosa, en la integridad cuando nadie observa, en la palabra amable, en la paciencia con los hijos, en el trabajo honesto, en devolver la billetera encontrada, en llegar a tiempo, en cumplir una promesa. Esas son las misbos del talón. Esas son las misbos que no debemos pisar. El mundo las pisa, Dios las corona. Nunca sabrás la recompensa de esas misbos, pero quizá esas sean las que más se paguen. Un ejemplo impactante habla de que siempre vas a ver en alguna imagen, es un enorme puente colgante, miles de toneladas de acero, gigantescas columnas, todo parece sostenerse sobre ellas. Pero un ingeniero les muestra un pequeño perno de apenas unos centímetros y dice, si este pequeño perno falla, todo el puente cae. Y así funciona la vida espiritual. No solemos caer por no creer en Dios. Caemos porque dejamos de cuidar los pequeños pernos, la oración diaria, la lectura de la Torá, el agradecimiento, la humildad, el dominio propio. El enemigo sabe que no necesita destruir el puente de un golpe. Le basta con aflojar un tornillo. Por eso, el gran secreto, quizá el mayor misterio de que sea, el talón en la parte más alejada de la cabeza. Sin embargo, está unida a ella por todo el cuerpo. Así también ocurre con la última generación. Parecerá la más distante de la revelación del Sinaí, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la más golpeada, la más confundida, la más cercana al polvo. Y precisamente ella será la que vea la manifestación del Rey Mesías. Los sabios llamaron a ese tiempo Ikbetad de Meshinja, los talones del Mesías, porque los últimos pasos antes de su llegada serán difíciles, pero también decisivos. En los últimos pasos de una carrera suele concentrarse el mayor esfuerzo. Del mismo modo, la fidelidad en las pequeñas cosas prepara el encuentro con el Rey. Ese remanente que seguirá haciendo una oración aunque cueste, que seguirá tomando un tiempo para estudiar por más que no haya tiempo, que seguirá celebrando un Shabbat aunque se requiera trabajar. Por eso, el reino comienza donde termina el orgullo. Y quizá nunca volvamos a mirar nuestros pies de la misma manera. Todos admiramos la cabeza, Dios mira el talón, porque el talón toca la tierra, soporta el peso, no recibe aplauso, no aparece en la fotografía, no sostiene toda la marcha. Sostiene. Entonces, así son las personas que cambian el mundo. No siempre son las más famosas. Muchas veces son una madre que ora cada día por su hijo, un anciano que estudia Torá en silencio, un joven que rechaza una mentira aunque nadie lo descubra, un comerciante que devuelve el dinero de más,
un creyente que bendice después de comer, un discípulo que sirve sin buscar reconocimiento. Esos son los hombres y mujeres de qué. Ellos comprenden que Dios no construye su reino solamente con grandes héroes, lo construye con personas que honran las pequeñas obediencias. Quizá esa sea la revelación más profunda de toda para allá. La serpiente siempre busca la cabeza, pero Dios anuncia la victoria desde el talón, porque el reino del Mesías, lo aparentemente insignificante, se convierte en el fundamento de lo eterno. Y cuando el gran día llegue, quizá descubramos que los mayores héroes del reino no fueron quienes hicieron las obras más espectaculares, sino quienes día tras día fueron fieles en las pequeñas cosas que todos los demás habían aprendido a pisar con sus talones. Esa es la verdadera espiritualidad de Eke.